Destiny Crystal. Seguro alguna vez habrán mirado entre las diferentes pestañas de la tienda del juego y habrán notado que existe una que pide unas bolitas arcoíris. ¿Qué son y cómo las conseguimos? Bueno, estas bolitas se llaman Destiny Crystal y se podría decir que son muy útiles, aunque su método de obtención no es el más práctico en realidad. Procederé a explicar esto, pero antes vamos a la sección de la tienda que mencioné. Bueno, nos vamos al botón de abajo a la derecha, el de más abajo, el que tiene una imagen con varias monedas. Le damos, esperamos, luego vamos a la pestaña de abajo de más de todo a la derecha y aquí vemos el dibujito con la bolita arcoíris. Bueno, una vez aquí podemos ver que cada artículo, en este caso chicas mágicas de 4 estrellas naturales, las más difíciles de conseguir por así decirlo, nos pide 5 Destiny Crystals cada una. Suena poco, ¿no? Bueno, realmente no es así, lamentablemente. Para conseguir uno, y repito, solo una de estas bolitas arcoíris, necesitamos obtener 5 veces a una sola chica mágica de 4 estrellas natural. Cualquiera de las que aparece en esta pestaña de la tienda nos serviría. También las limitadas de distintos eventos que aparecen durante el respectivo evento sirven también, obviamente. Entonces, para dejarlo bien claro, necesitas, por ejemplo, 5 renas para obtener una Destiny Crystal. Las 4 primeras copias las 4 primeras copias que te sirven para hacer el personaje 4 slots, y la quinta, que lamentablemente ya no nos va a servir para mejorar al personaje, se convertirá en un Destiny Crystal, en la bolita arcoíris. Ahora, solo para dejarlo bien explicado, ¿cómo consigo los otros 4 Destiny Crystals que necesito para llegar a los 5 que pide esta tienda? Pues habrían entre comillas 2 formas. Siguiendo con mi ejemplo de Rena, te tendría que salir una sexta copia de ella para que esa nueva copia se convierta en el tan valioso ítem de canje. O sea, con esa sexta copia tendrías tu segundo Destiny Crystal. Y la otra forma para conseguir esa segunda bolita arcoíris sería conseguir otras 5 copias de otra chica mágica. Por ejemplo, Mami, o Momoko, o Madoka, o la que quieras. Básicamente, cada copia luego de la cuarta de una chica de 4 estrellas natural, excluyendo a Homura, Lentes, Glasses, Megane, Moemura o como te guste llamarla, te dará una Destiny Crystal. Como ven, no tengo ni una en este servidor en el japonés, ya que aunque no es lo más complicado de conseguir una vez llegaste los 4 slots, no es muy recomendable buscar a propósito la quinta copia solo para esto. Obviamente cada uno tendrá sus objetivos y forma de verlo. Es algo subjetivo, como casi todo. Pero en general sería mejor no querer tener una de estas. Si la consigues sin querer, pues ya no puedes hacer nada, la tienes ahí. En Enea sí tenía 2 de estas, gracias a Momoko y Rena. Bueno, eso. Espero les haya resultado de utilidad esta explicación, y si es así sería genial que lo dijeran en los comentarios. Y aunque ya tengo una lista de, llamémoslo, preguntas y respuestas como estas para hacer videos, sería genial saber si quieren que haga uno de algo en especial, ya que a veces uno al ya saber ciertas cosas no se le ocurre que otros pueden no saber ese algo. Bueno, hasta otro momento en el tiempo.